Ok, muy bien. Vamos a continuar, ¿va? Ok, recuerden que durante lo que fue la semana pasada empezamos a ver lo que es el tema del folleto. Entonces, en este caso vamos a continuar con tal. Lo que fue el día viernes nos quedamos pendientes con una actividad que estábamos trabajando en su libro de Red Larousse. Entonces, ahorita lo vamos a continuar, que nos quedó pendiente esta parte, ¿recuerdan? Sí. Ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a continuar ahí para poder terminar esa actividad. Ok, entonces en la actividad 3 nos decía, dice, revisa el índice del manual del conductor. Bueno, abran su libro de Red Larousse en la página 4. Maestra, ¿qué bloque 1 o bloque 2? Es de bloque 2. Emma, estás en una escuela, Emma. Ok, muy bien, ¿ya están ahí? Ya. Ok, entonces en la actividad 3 nos decía, revisa el índice del manual del conductor y subraya el título del capítulo que te puede servir. Entonces, en ese habíamos marcado que iba a ser el de medidas de seguridad. Entonces, a quien le faltó marcar ahí en la actividad 3, marque en donde dice medidas de seguridad. En la actividad 3. ¿Con qué lo marcamos? Con color rojo, tenían que subrayar el título del capítulo que puede servir. Entonces era el de medidas de seguridad, que es en la página 32. Maestro, bloque 1, bloque 2. Bloque 2, Jun. ¿Qué tenemos que encerrar, maestro? Tenían que subrayar en la actividad donde decía que era la número 3. A ver, esperen. ¿Qué página? ¿Qué página, maestro? Página 4, Página 4. Ya, maestro, ya estoy en la página 4. Al maestro, yo creo. Maestro. Maestro, ¿qué tenemos que subrayar? ¿Dónde? ¿Qué tenemos? Ok, a ver. Ok, aquí ya les estoy mostrando el libro. Ok, entonces en la página 3 era en una parte donde decía, en la actividad, a ver, déjame ver, tengo mi opción para poder poner el lápiz para poder marcar aquí. Ok, entonces decía, revisa el índice del manual del conductor y subraya el título del capítulo que te puede servir. Entonces, en esa parte íbamos a marcar el de medidas de seguridad. ¿Listos? Ok, y después nos quedó pendiente la actividad que está en la parte de aquí abajo. Entonces, que nos decía aquí, une con una línea los subtítulos que corresponden al título Conduzca Seguro. Ok, entonces, el de Conduzca Seguro vamos a poner nosotros cuáles son los que le corresponderían a este tema o este tema y a este título cuáles le corresponden sus subtítulos. Dice, no utilice el celular. ¿Creen ustedes que sería un subtítulo de Conduzca Seguro? Sí. No. Sí, vean, incluso la imagen que tenemos en la parte de abajo de su libro dice, me estaciono y veo quién llamó. Entonces, realmente sí es una parte importante. ¿Por qué? Pues porque no puedes ir hablando. Puedes ir viendo el celular y puedes ocasionar un accidente. Exacto, no puedes ir hablando o ir revisando el celular mientras vas conduciendo. O hablas por teléfono o conduces. Entonces, en la imagen dice, me estaciono y veo quién llamó.
Ok, muy bien. Después nos dice, estacionamientos gratuitos en Sonora, perdón. ¿Creen que corresponda a lo de conduzca seguro? No. No, ese no. Ok, el siguiente dice, use el cinturón de seguridad. Sí. Ok, muy bien, también lo marcamos este. Después nos dice, lavado de autos económico. No. Ok, muy bien, ese no. Y después nos dice, respete los límites de velocidad. Sí. Ok, muy bien. Entonces, si podemos observar en la imagen de abajo, tenemos ahí prácticamente las tres que marcamos. Ok, vean, por ejemplo, la primera dice, no utilice el celular lo trae en la bolsa y dice aquí, me estaciono y veo quién llamó. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok, el siguiente nos dice, uso el cinturón de seguridad. Vean, y el conductor trae su qué. El cinturón de seguridad. Exacto, trae el cinturón de seguridad. Y por último nos decía, respecto a los límites de velocidad, vean aquí en este cuadrito y nos dice ahí el límite de velocidad que es a 40 kilómetros por hora. Entonces vean ahí está marcado prácticamente lo que nos dice en lo que pertenece al tema de conduzca seguro. Ok, muy bien. Entonces ya marcaron, ya unieron las líneas. ¿Los tenemos que cerrar, maestro? No, solamente se los estoy remarcando dónde estaba cada uno de ellos, que fueron los que utilizamos. Solamente lo único que tienen que hacer ustedes es unir las líneas. Tenemos que unir donde dice no utilice el celular y eso. Sí, son esas tres. No utilice el celular, use el cinturón de seguridad y respete los límites de velocidad. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la actividad, ¿va? Maestro, Mande. también tenemos que subrayar donde dice medidas de seguridad. Sí, yo. Ya, maestro. Maestro, yo ya. Ok, muy bien, Ian. Ok, entonces. Ok, muy bien. Aquí nos aparece una pregunta y nos dice aquí, ¿cuál es la importancia? Ok. Ok, nos dice aquí, ¿cuál es la importancia? Dice, el uso de los títulos y subtítulos en los folletos para organizar la información. Ok, ¿ustedes por qué creen que es importante que un folleto lleve un... Y los también... Ya cambiamos. Ahorita ya con el libro no estamos tratando, ya regresamos al libro. El concepto de subtítulos pasa de manera en que es importante que haya subtítulos para conocer los aclarar en el foto. En el caso de subtítulos es importante. Esta información. ¿Vale? ¿Te da información? Tener información con el caso de No, te da información. aportar información, pero vamos a hablar de cómo decir el subtítulo. Que se el título. Un subtítulo es que va por desde el título. ¿Por cuáles son los títulos que vamos a hacer? Nosotros tenemos dos. Recuerden que elegimos que vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el título? Yeshua. Yeshua. Yeshua, ¿me escuchas? Sí, maestro. ¿Puedes Es apagar que tu se me estaba micrófono? trabando mi computadora. Gracias, Yeshua. Ok, entonces les decía, el título es prácticamente lo principal. Entonces, con respecto a los subtítulos, por eso es sub, porque el sub significa que va por debajo.
Por ejemplo, han escuchado que dicen subterráneo. El subterráneo es el metro, por ejemplo, que va por debajo de la tierra. Entonces, a eso se refiere o significa sub. Entonces, quiere decir que va debajo de el título. Entonces, el título es lo principal. El subtítulo es lo que le sigue al título. Entonces, recuerdan que en lo que fue la semana pasada elegimos 2 temas de los cuales vamos a hacer nuestros folletos. ¿Recuerdan cuáles son esos temas? Incluso ustedes hicieron las votaciones para poder elegir esos temas. ¿Recuerdan cuál fue? Electricidad, pero Ok, golpes y caídas y golpes, ganó. exacto. Fue como había dicho Ian a un principio, electricidad, y luego fue el de caídas y golpe. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, en base a esos 2 tipos de accidentes que elegimos, se va a elaborar un título. Por ejemplo, en el de la electricidad podría ser el título. ¿Qué pasaría qué te podría pasar al electrocutarte? O peligros de la electricidad. O sea, es así, ese puede ser nuestro título. Y con respecto a los subtítulos, serían aquellos temas los cuales se van a abordar con respecto al tema de la electricidad. Por ejemplo, un subtítulo podría ser ¿cómo prevenir un accidente? ¿Qué te podría pasar? Otro subtítulo sería, por ejemplo, ¿a quién le podrías pedir ayuda? Entonces, todos los subtítulos son todos aquellos que se van a derivar de un tema. Ahorita les voy a mostrar algunos ejemplos de unos folletos para que identifiquemos cuáles son el título y cuáles son los subtítulos. ¿Ok? Por ejemplo, vean, aquí tenemos una imagen de un folleto. Entonces, en este caso aquí nos dice consejos para la hora de la lectura. Después acá dice qué cuentos contar, tradicionales o actuales. Y aquí tenemos otro que dice diviértete leyendo. ¿Cuál de estos se imaginan ustedes que es el título? La hora del cuento. ¿Mandé? La hora del cuento. Ok, a ver, la hora del cuento es nada más como una imagen de un conejito. Hay otro. Diviértete leyendo. Diviértete leyendo, exacto. El de diviértete leyendo, en este caso, es nuestro título. Este es nuestro título. ¿Y cuáles ustedes se imaginan que serían los subtítulos que pudieran haber aquí? ¿Qué subtítulos se imaginan que pueda haber? ¿Mm? Por ejemplo, acá tenemos 2. Uno sería dice aquí, ¿qué cuentos contar? ¿Tradicionales o actuales? Entonces, este es como un subtítulo y ya dentro de este subtítulo te da una cierta información. Y en la otra parte, para la hora de la lectura. exacto, el otro subtítulo es el de consejos para la hora de la lectura. Entonces, dentro de ese subtema ya te da algunos puntos o te da unos consejos de qué hacer en la hora de la lectura. Entonces, vean, el título se refiere al tema en general. O sea, ¿de qué nos va a hablar? De diviértete leyendo. Diviértete leyendo es de lo que va a tratar. O sea, de unas maneras divertidas de cómo poder hacerlo para leer. Y ya en los subtítulos te va a dar algunos consejos en específico. En este te dice aquí, por ejemplo, te dice consejos para la hora de la lectura, ya te da unos consejos. Acá te dice de qué cuentos contar, tradicionales, actuales. Y ya te habla sobre lo que son los cuentos tradicionales y lo que son los cuentos actuales. Entonces ya esa es una manera de distribuir la información. Más que nada los títulos y subtítulos nos sirven para eso, para poder distribuir nuestra información. Ok, entonces este es un ejemplo de un folleto. Les voy a mostrar otro y vamos a determinar igual también cuál es el título y los subtítulos. Ok, aquí tenemos otro. En este caso nada más tiene un título y tiene un subtítulo. ¿Cuál se imaginan ustedes que sería el título? El maravilloso de la lectura por medio de las TIC. Exacto. Este es nuestro título principal. En este caso, ay, es el título aquí. Es el maravilloso mundo de la lectura por medio de las TICs.
Ok, ¿cuál sería nuestro subtítulo que se muestra aquí? Prácticamente es uno. Sería este que tenemos aquí, de este lado, el que nos dice la lectura genera conocimiento. Ok, vean también incluso como hay algo que los caracteriza. Por ejemplo, vean, el título es más grande y, o sea, está más, es lo único que aparece aquí en este folleto. Y en el otro, que es el subtítulo, vean, está un poquito más pequeña la letra. Los dos están en mayúsculas, pero la letra es más pequeña. ¿Por qué? Porque obviamente el título tiene una, mayor importancia que el subtítulo. Entonces, para poderlos distinguir, ¿qué es lo que se hace? Que el título normalmente se le da un tamaño más grande que a los subtítulos, pero aún así vean que el subtítulo, perdón, es más grande. ¿Por qué? Porque la información que va dentro de ese tema es más pequeña la letra. Entonces, sí, aquí lo podemos observar. Vean, como por ejemplo aquí del pequeño texto, la letra es más pequeña que el subtítulo. Y si comparamos con el título, pues el título es más grande. Ok, entonces ese es otro folleto en el cual pudimos ver. Tiene todas las letras mayúsculas el título. Exacto. Vean, en esta parte, en este que les estoy mostrando aquí, es prácticamente donde tenemos puros subtítulos, pero a partir de estos podemos determinar sobre qué trata. Ok, entonces vean, por ejemplo, ¿cuáles son los subtítulos? En este tenemos solamente puros subtítulos. ¿Cuáles son esos subtítulos? Lectura y escritura. Ok, muy bien. Lectura y escritura es uno de ellos. ¿Cuál otro más? Ejercita tu memoria. Que ejercita tu memoria. ¿Y cuál otro? Apúntate a. Ok, apúntate a. Ok, entonces, estos son subtítulos. ¿Sobre qué creen ustedes que se podría tratar? Más bien, ¿sobre qué se trata este folleto? Por ejemplo, en el primero te dice lectura y escritura. En el otro te dice ejercita, perdón, tu memoria. Y por último dice apúntate a. Y vean, tenemos aquí lo que dice taller de memoria y taller de lectura y escritura. Entonces, prácticamente esto nos habla con respecto a lo que es la lectura y la escritura de manera así más general. Entonces, en la parte de atrás, como este es un folleto que trae información por ambas partes, entonces aquí le podemos poner algún título más divertido. Por ejemplo, algún título que se les ocurría para lectura y escritura. Por ejemplo, alguna pregunta, ¿te gusta leer o te gustaría mejorar tu lectura y tu escritura? Entonces, o sea, son maneras en cuestión de cómo nosotros nos quedamos imaginar con respecto a cómo sería Maestro, esto. Mande. aprende lectura y escritura. Podría ser también. O sea, hay maneras diferentes de cómo podemos poner el título y nosotros dar, o sea, a través de ese título dar a entender sobre qué trata nuestro folleto. Entonces, más adelante eso va a ser parte de una actividad que vamos a hacer con respecto al tema que elegimos, en el pensar cómo podría ser nuestro título y qué subtítulos podríamos tener dentro de este folleto. Ok, muy bien. Vamos a pasar a trabajar en la actividad 5 de nuestro libro, que viene una actividad relacionada. Ok, entonces en su libro de Red Larousse, en la página 5. ¿De bloque 2? Sí, es ahí donde estamos trabajando, es el del bloque 2. ¿Qué página? La página 5. Es esa que les aparece ahí. Dice pistas para saber más. Ok, ahí en la actividad 1 nos dice, lee el siguiente folleto, escribe los subtítulos que faltan de acuerdo con la información. Ok, entonces aquí lo que tenemos que hacer nosotros es prácticamente... Ay, disculpen que guarde silencio, pero ese carro ya pasó varias veces y hace mucho ruido. Ok, entonces decía aquí, lo que tenemos que hacer es que vamos a leer nuestro folleto y a partir de lo que estamos leyendo vamos a determinar sobre los dos subtítulos que deberíamos de poner. Por ejemplo, ahí en las líneas azules que nos aparecen en su libro debemos de escribir ahí los dos subtítulos.
Ok, entonces el título principal de este folleto es Seguridad en el coche y en el autobús. Ok, dice, si vas de camino a tu entrenamiento de fútbol, a la casa de tu tía, al Museo de la Ciencia o una excursión escolar, es probable que vayas en coche o en el autobús de la escuela. La mayoría de los niños viajan en coche o en autobús cada día. Ok, entonces ahí nos da una pequeña información sobre lo que es el título, sobre lo que podría tratar nuestro folleto. Ok, vamos a pasar al texto de abajo y luego vamos a pasar al otro. Ok, entonces leemos el texto y a partir de lo que vemos de qué trata es como podemos determinar el subtítulo. Ok, no es aquí. Cuando vayas en coche, lleva puesto todo el tiempo el cinturón de seguridad. No importa lo corto que sea el trayecto. Aunque solo vayas a la vuelta de la esquina, debes abrochártelo. Es importante porque si el coche en el que vas tiene un accidente, el cinturón de seguridad te protegerá. Entonces, a partir de ahí, ¿cómo qué subtítulo se les ocurre o sobre qué trata el texto primero? Hay que ver sobre qué trata ese pequeño texto. Del cinturón de seguridad. Ok, te dice que pues desde tener el uso, debes hacer el uso del cinturón de seguridad. Entonces, ¿qué otra cosa nos dice? Pues prácticamente nos habla de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo qué subtítulo o qué nombre le pondrían ustedes con respecto al uso del cinturón de seguridad? ¿Qué se les pudiera ocurrir ahí? ¿Qué nombre le pondrían ustedes a ese texto? Usar silla de seguridad. Estamos primero en el de abajo, Emi. En el de aquí abajo. ¿Tú qué dices que ya le hiciste, Emi? ¿El cinturón salvavidas? Emi, ¿tú que ya le hiciste? ¿Qué pusiste? Primero puse usar silla de seguridad, después usar cinturón. Ok, usar cinturón. Pues sí, nos habla con respecto al uso del cinturón, pero tenemos que ponerle algún título, o sea, un nombre más como atractivo. No le podemos así como que poner así nada más. ¿Usa las medidas de seguridad? Las medidas de seguridad es de manera general. Ahorita lo que necesitamos es ponerle un nombre aquí en este primer texto. Por Maestro, ejemplo, mande el cinturón salvavidas. el cinturón salvavidas. Ajá. Porque salva las vidas de mucha gente. Ah, ya. Ajá. Podría ser así algún O podríamos poner también, por ejemplo, la importancia del uso del cinturón de seguridad o no olvides utilizar cinturón de seguridad. Entonces, yo digo que ahí más que nada sería como que cada quien escriba en su libro algún título que se les ocurra. Por ejemplo, ahí con respecto que es al uso del cinturón de seguridad. Entonces, aquí en el primero puede haber varios. Por ejemplo, decía así el de importancia del uso del cinturón de seguridad. O podría ser otro. Maestro, ¿podemos poner eso? Podría ser otro. Por ejemplo, aquí el de... Maestro, ¿podemos poner esos? Se trata de que sean creativos, pero si gustan los pueden poner. Ok. Ya se había tardado del pan, maestro. Que se durmió. Por ejemplo, a mí se me ocurren esos dos que tenemos ahí. Podría ser alguno de ellos. Que dice aquí uno, importancia del uso del cinturón de seguridad, o el otro, ponte el cinturón de seguridad. O sea, entonces a mí se me ocurren esos dos. A usted se les pudiera ocurrir algún otro subtítulo, pero que sea relacionado con el cinturón de seguridad. Y
Mientras terminan de escribir del otro lado, les voy a leer el texto. Mande. Nosotros también tenemos que escribir dos. No, uno. Solamente yo digo que a mí se me ocurrieron esos dos. Elijan alguno de ellos o si tienen alguna otra idea, escríbanlo. Se trata de que ustedes sean creativos y que puedan ustedes escribir el subtítulo. Ok, entonces les leo del otro lado. Y Maestro, mándeme. ¿puede ir al baño? Sí, mi bebé. Ok, dice, si eres un niño de 8 años o menor, necesitarás también una silla de seguridad. Estas sillas te mantienen bien sentado, con la altura suficiente para que el cinturón se pueda ajustar correctamente sobre tu pecho. Ok, ¿sobre qué nos habla el otro texto? Sobre las sillitas que usan los... Las sillas de seguridad. para bebés o Exacto, nos habla exacto sobre lo que es la silla de seguridad. Entonces, en este caso, tenemos que poner algún subtítulo que venga relacionado con la silla de seguridad. Por ejemplo, podríamos poner aquí, se me ocurre así. Hola. ¡Ay! A ver. Por ejemplo, a mí se me ocurre un título así, no sé, a ustedes se les puede ocurrir otro. Por ejemplo, evita lastimarte y utiliza silla de seguridad mientras viajas. Entonces, estamos hablando sobre la silla de seguridad. Entonces, si ya a partir de eso, ahí nos da una idea sobre de qué trata el texto. ¿Listos? No, Por cierto, chicos, a sus papás les comenté en la reunión que ya les iba a mandar lecturas los días lunes. Entonces, les voy a mandar una lectura y a partir de eso ustedes la van a realizar, se las tienen que leer a sus papás los van a escuchar a ustedes leyendo. Entonces, después de que hayan terminado de leer, también les voy a mandar un pequeño cuestionario. Ese pequeño cuestionario es con respecto a la lectura. ¿Se acuerdan al cuestionario que hicieron con respecto a lo de las montañas que estuvimos viendo del tema del relieve de Morelos? Entonces, es más o menos así va a ser también en el teléfono, van a contestar lo que son unas preguntas breves sobre de qué trata la lectura. Entonces, para ver cómo comprenden, para ver más bien si comprendieron esa lectura. Entonces, tienen toda la semana para poder realizar esa lectura. Hasta el día viernes tienen como el día límite para poder mandar esa lectura. ¿Por qué? Porque la siguiente semana les mando otra. Entonces, en algún tiempo que tengan, ustedes van a poder hacer esa lectura, que los escuche alguno de sus papás, algún primo, algún tío, alguien que los pueda escuchar, cómo es que están leyendo ustedes. Esto lo vamos a hacer a manera de que podamos seguir practicando la lectura. ¿Ok? maestro, ¿va a dejar tarea? Sí, sí les voy a dejar tarea. ¿Mucha o poquita? Poca. Maestro. Ok.
Ok, muy bien. Mucha no, poquita. Ok, ahora en la parte de abajo, de ahí de el ejercicio. Carlos, ¿ya terminaste, Carlos? Te faltaba. Ya nos queda un minuto, maestro. Le falta un poquitito, profe. Ok, bueno, mientras termina Carlos, les voy a decir lo que consiste su tarea. Ok, ustedes ya saben a cada uno de ustedes qué tema eligieron. Entonces, recuerden que son dos. Entonces, van a pensar ustedes en cuál podría ser ese tema o el título principal del cual vamos a hacer. Y después tienen que pensar en algunos subtítulos sobre qué debemos de poner en nuestro folleto. Entonces, esa va a ser su tarea, que deben de pensar ustedes prácticamente en cuáles podría ser nuestro título y cuáles van a ser nuestros Maestro, posibles subtítulos. Mande. los títulos que se nos van a ocurrir y los subtítulos los vamos a escribir en la libreta. Exacto, en su cuaderno van a hacer una lista de ese título. Pueden ustedes elegir dos títulos. ¿Por qué?